internacional de precios, producto o complementado también por la guerra entre Ucrania y Rusia, y qué efectos eso iba a tener colateralmente en la economía argentina, pero nos interesa abordar la guerra desde una mirada más profesional y específica, y por eso lo tenemos en línea a Leandro Darío, quien es editor de Forbes Argentina, quien también está en el canal de La Ciudad, es magíster en Relaciones Internacionales y es periodista especializado en asuntos internacionales y en ciencia política. Leandro, muy buenos días. Delfina Rossi te saluda. Hola Delfina, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Acá también el equipo, Julián y Juan, te saludan. Gracias, un gusto hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos, la verdad llevamos casi 2 semanas y algunos días de la invasión de Rusia a Ucrania, del estallido de esta guerra. Una guerra que uno a veces la cuenta en días específicos de invasión, pero que también tiene un correlato anterior, una historia que quizás para los que no conocemos en profundidad la podemos poner en la anexión de Ucrania a Crimea, pero seguro tiene un correlato anterior. ¿Cuál es tu primer pantallazo sobre esta guerra? Sí, dije que como decís vos tiene un antecedente histórico, te lo podría situar en la década del 90, cuando se disuelve la Unión Soviética, y pese a una promesa de Estados Unidos a Gorbachov de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, esto sucede, esa promesa es incumplida, y ves la incorporación en la OTAN de países que eran satélites y que formaban parte de la Unión Soviética, como puede ser los estados bálticos, Polonia, y el coqueteo de otros países como es Ucrania, que inició su proceso de adhesión a la OTAN y que nunca lo pudo concretar, pero que bueno, que para Rusia ese proceso de adhesión era una amenaza a su seguridad internacional, teniendo en cuenta que la frontera entre Ucrania y Rusia queda a 500 kilómetros de Moscú, del Kremlin. Ese sería uno de los antecedentes, ¿no? Y en cuanto a la guerra en particular, me parece que lo que estamos viendo es un hecho inédito en el escenario internacional, producto de la reacción de Occidente con estas sanciones económicas y financieras, ¿no? Sanciones masivas sobre la economía rusa, que lo que están provocando es, primero, bueno, un problema macroeconómico gigantesco en Rusia. Sí. Recordemos que la semana pasada la agencia calificadora Fitch rebajó la deuda rusa a C, a la categoría C, y habló de un inminente default. Con sanciones también a las reservas del Banco Central ruso, que eran de 600.000 millones de dólares. Bueno, le congelaron gran parte de esas reservas que estaban depositados en bancos fuera de Rusia. Y esto está generando, más allá de este problema dentro de Rusia económico, está generando también repercusiones en el sentido de que, bueno, de que Europa está hablando de dejar de importar gas y petróleo ruso, pero todavía no lo puede hacer porque es fuertemente dependiente de eso, con lo cual vamos a ver en Europa también mucha protesta de la población si eso se concreta, porque van a tener problemas para abastecerse de gas y de energía. Y luego, bueno, el interrogante que a mí me queda en estas sanciones también es qué efecto tendrán más en el largo plazo, y cuando te hablo del largo plazo te hablo de la preponderancia del dólar como moneda internacional, teniendo en cuenta que Estados Unidos lo está utilizando como un arma financiera contra Rusia, y de la preponderancia del sistema multilateral de comercio. Europa le quitó el estatus de nación más favorecida a Rusia, y del sistema de Bretton Woods, porque también hay una idea dentro de la Unión Europea de trabajar para que Rusia sea expulsada del FMI y del Banco Mundial. Eso todavía no se concretó, pero la amenaza está latente, con lo cual el escenario más de largo plazo, más allá de la guerra, es un escenario en el cual es muy incierto cómo puede cambiar el mundo después de esto, ¿no? Se desprende de tus palabras que claramente, más allá de la guerra, del combate y de los bombardeos en el territorio ucraniano, hay una guerra financiera, una guerra económica, y sin embargo Macron y la presidenta de la Comisión Europea la semana pasada, ¿no?, en una conferencia de prensa conjunta, insistían en esta idea de que ellos no están en guerra con Rusia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también están apelando a estas sanciones financieras y económicas porque todos saben, todos en la OTAN, hablo de Estados Unidos,
de los países europeos y también de Rusia. Todos saben de que no puede haber una guerra entre la OTAN y Rusia. No puede haber una guerra porque son potencias nucleares. Exacto. Y, digamos, un escenario de mutua destrucción asegurada, como dijo en la década de los 60 Robert McNamara, el ex secretario de defensa de Kennedy. Entonces, como todos saben que entre potencias nucleares no puede haber una guerra porque sería casi el fin del mundo, bueno, apelan a estas sanciones financieras y económicas que son durísimas, pero que no implica un involucramiento militar de Estados Unidos y de la OTAN dentro de Ucrania. ¿Vos ves, Leandro Julián te saluda, vos ves que esto realmente pueda llegarse a dar, o quizás con los gestos que vos mencionás se diluya y bueno, la guerra termine en algún momento por las conversaciones diplomáticas que están teniendo? Sabemos que hubo un encuentro en Turquía y que puede avanzar por esa vía antes de una participación por parte de la OTAN o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo creo que es muy difícil que la OTAN y que Estados Unidos participen en la guerra, a menos que Rusia, en un error de cálculos, bombardee y ataque a uno de los países de la OTAN. Por ejemplo, puede ser Polonia, que tiene frontera con Ucrania. Yo creo que eso es muy difícil que pase, porque sería jugar con fuego y todas las partes lo saben. Por otro lado, con respecto a si puede haber paz o no, yo creo que eso depende de dos cosas. Una es el factor tiempo. El factor tiempo para Rusia es clave porque si Rusia logra en el terreno militar sus objetivos militares, que podrían ser tomar el control de Kiev, deponer del gobierno a Zelensky, bueno, se trataría de un hecho consumado en el cual, bueno, Ucrania se quedaría sin posibilidad de resistir una guerra convencional, ¿no? Pasaría una guerra de guerrillas, una insurgencia, y ahí el conflicto en términos estrictos militares terminaría. La otra forma es en la mesa de negociaciones, en la diplomacia, ¿no? Y para que en la mesa de negociaciones me parece que haya un acuerdo entre Ucrania y Rusia, primero tiene que haber un acuerdo entre China y Estados Unidos, que son las dos superpotencias, y que hoy se reunieron Sullivan y la mano derecha, un asesor de Xi Jinping, y me parece que si Rusia y China no trabajan juntos para intentar obligar que Rusia y Ucrania firmen la paz, va a ser muy difícil que haya una negociación diplomática exitosa. Clarísimo el rol de China, que parece alejado en este conflicto, pero que claramente también está latente y que se suma al conflicto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Totalmente, sí, totalmente. Es interesante porque China está jugando como una especie de país neutral o un país que en un futuro podría hasta ser un mediador aceptado por Rusia y por Ucrania, porque no se involucró militarmente con ninguna de las dos partes, ha sido muy prudente y ha defendido el principio de integridad territorial, que a China le interesa por Taiwán. Exacto. Y a Ucrania le interesa por Crimea y por el Donbass. Con lo cual, China podría ser el país, te diría, que solucione esto en una mesa diplomática. En cuanto al conflicto entre Estados Unidos y China, que es comercial, que es tecnológico, que es geopolítico, yo creo que ese conflicto es como el horizonte de acá a 2050 por lo menos de cómo va a estar modelado el orden internacional. Va a estar modelado por la competencia entre superpotencias, entre Estados Unidos y China, que están en una carrera para ver quién domina las nuevas tecnologías, 5G, 6G, robótica, inteligencia artificial, y quién se convierte, digamos, en la economía más poderosa del mundo, teniendo en cuenta de que China está trabajando muy fuertemente en innovación tecnológica, bueno, en un montón de áreas que Estados Unidos en los últimos años quedó rezagada. Y que Biden intenta, con su paquete de estímulo a la economía, bueno, relanzar a Estados Unidos a invertir en esas áreas tecnológicas y económicas de la cuarta revolución industrial, que son claves no solo para la economía, sino también en términos militares, para las próximas armas del futuro. Sí, pero que mientras tanto le lleva un costo social interno que hay que ver si lo puede aguantar, ¿no? En términos de inflación, baja de productividad, restricciones comerciales. Digo, también las democracias occidentales tienen ese
ese vaivén. Te quería traer a la mesa una reciente columna tuya en Forbes, que es Guerra Informática en Ucrania, cuando la mentira es la verdad, y cómo está jugando en esta guerra también las redes sociales, los medios de comunicación, los que nos forman el sentido común sobre lo que está sucediendo. Sí, están teniendo un rol fundamental. A mí me parece que hay un montón de operaciones de desinformación, tanto de Ucrania como de Rusia. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee en redes sociales, hay que tener espíritu crítico con lo que uno lee en medios de comunicación. También vemos que las empresas tecnológicas de Estados Unidos, Twitter, Facebook, YouTube han censurado los medios rusos, RT y Sputnik, pero al mismo tiempo no han hecho operaciones de fact-checking, de chequeo de datos sobre las publicaciones que hay, por ejemplo, en Twitter, sobre videos, por ejemplo, de Ucrania capturando tanques rusos. No sabemos dónde fue, cómo fue, quién lo hizo, si eso está chequeado o no. Entonces hay operaciones de desinformación de los dos lados. Lo que yo veo es que Rusia, a nivel informativo, tiene una estrategia más defensiva, que es, intentar controlar la información que circula dentro de Rusia, claro, para mantener la paz social en su población, ¿no? Y Ucrania juega un doble juego. Ucrania es más activo en las operaciones de información. Por ejemplo, un doble juego al interior de Ucrania para levantar la moral de su población civil, que está bajo las bombas, y de su tropa, que está en inferioridad de condiciones con respecto a los rusos. Y por otro lado, una operación hacia otros países, hacia Occidente, fundamentalmente, de pedir asistencia militar, asistencia humanitaria. Y la última reciente, que hicieron circular un video de un posible atentado a la Torre Eiffel, creo, ¿no? Y lo que me decían, yo tengo familiares viviendo en Barcelona, en Cataluña, de todo el tiempo se está creando el sentido común de Rusia nos va a bombardear. Totalmente. Bueno, y la guerra no solo es las operaciones militares en el terreno, sino que también muchas veces la guerra es ganar los corazones y las mentes de las audiencias, y en eso Ucrania está actuando de forma muy inteligente, apelando a la audiencia europea, presentándose Ucrania como un pueblo que merece estar en la Unión Europea y que es atacado por una potencia, por una tercera potencia, y también hacia la audiencia de Estados Unidos, que es fundamental para que Biden y el Congreso de Estados Unidos les envíen asistencia militar, armas, asistencia humanitaria, con lo cual es muy interesante ver ese fenómeno, ¿no? Cómo desde el lado ucraniano se está apelando a eso, a conquistar a las audiencias de Occidente. No sé si a vos te hizo acordar esa estrategia a la primavera árabe, ¿no? Que era de repente Gheddafi, que había sido el socio histórico de Berlusconi para el consumo de gas de toda Italia, aparecía como el malo de la película, ¿no? Sí. Y que todos intentaban despegarse de él, porque recordemos que los principales líderes de Europa, Berlusconi, en su momento también Sarkozy en Francia, no solo le compraban energía a él, sino que también habían recibido financiamiento para sus campañas políticas. Claro. Sí, ahora todos se quieren despegar de Putin, y es bastante llamativo, ¿no? Porque hay muchas sanciones, no solo contra Putin, sino también contra los oligarcas rusos en Europa. Y lo cierto es que los oligarcas rusos viven hace años, tienen residencia, bienes, yates, departamentos en toda Europa, principalmente en Londres, donde hay un barrio que se llama Londongrado, porque ahí están todos los millonarios rusos, que mucho de ese dinero siempre se sospechó que venía o de corrupción de Rusia o era de lavado de dinero. Yo no quiero saber lo que va a pasar con Messi y el PSG. Sí, no, yo tampoco. Eso es lo que más nos importa, pero lo interesante ahí es que Europa durante muchos años miró para otro lado, y ahora que las papas queman, se pone exigente con el origen de estos fondos que vienen de Rusia, ¿no? Leandro, ¿vos crees que habrá una reacción por parte del gobierno ruso en cuanto a proveer el gas, el famoso gas, o sea, los bienes fósiles que tiene Rusia y que envía a Europa? Putin dijo que se siguen realizando las entregas pactadas y que no lo va a hacer, pero ¿avisarás que puede hacer una forma de negociación o de que Rusia se imponga para que bajen estas sanciones económicas? Mira, desde que Vladimir Putin está en el Kremlin, desde 1999, él siempre utiliza el factor gas como un arma de negociación,
cuando se tensa la relación con Europa Occidental, amenaza siempre con cerrar el grifo del gas, principalmente en invierno o cuando las industrias europeas están en pleno funcionamiento. Pero yo creo que eso no va a pasar de una amenaza, es decir, él lo puede plantear en una mesa de negociación para apurar una resolución del conflicto, pero no creo que en este contexto donde les congelaron las reservas del Banco Central, donde lo sacaron del sistema SWIFT, no creo que la economía rusa tenga espaldas como para dejar de vender gas por un periodo prolongado. Y cuando hablo de un periodo prolongado, digo más de una semana. Yo creo que no lo puede sostener. Interesante la reflexión. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo ves que se está transmitiendo en términos periodísticos el conflicto en la Argentina, si somos víctimas de Twitter, de Meta, de la estrategia yanqui, o si tenemos capacidades de analizar un poquito más allá. Yo creo que hay de todo un poco, Delfina. Creo que hay analistas internacionales muy buenos, profesores de relaciones internacionales que tienen mucha capacidad analítica y que a veces hasta se los acusa de neutralidad o objetividad por una parte de la grieta argentina que les exige tomar partido a favor de Ucrania. Y yo creo que no es la función de un analista o de un académico tomar partido, sino explicar por qué sucede un conflicto. Exacto. Luego yo creo que los medios lo están tratando mal, pero lo están tratando mal el conflicto porque hay mucha precarización en los medios de comunicación y tenemos muy pocos enviados especiales y corresponsales en el lugar de los hechos en Ucrania. Si bien hay colegas de Infobae, de TN, en su momento de La Nación, yo creo que hace falta más periodistas argentinos ahí para que a través de ojos argentinos le cuenten a una audiencia argentina este conflicto y que toda la información que recibimos no sea solo de agencias de noticias de Estados Unidos o de Europa, sino de periodistas locales de acá que nos puedan contar a nuestro modo de entender lo que está pasando ahí. Me parece que la cobertura de los medios argentinos en ese sentido es insuficiente. Tenemos muchos analistas internacionales, pero pocos periodistas allá. Clarísima la reflexión, te agradecemos mucho por habernos aceptado la llamada y bueno, queda este humilde espacio de comunicación también para profundizar sobre el conflicto que lamentablemente no parece que vaya a terminar pronto. Cuando quieras, Delfina, volvemos a hablar. Un saludo a todos los chicos de la mesa y bueno, estamos en contacto. Gracias. Pasaba Leandro Darío por Esto No Es Joda hablando sobre el conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia y se nos voló el programa. Se fue el tiempo. Así que nos despedimos. Sí,